Muy buenas, mi nombre es Fran y ayudo a asesores financieros a hacer crecer su negocio diseñando diferentes sistemas de captación y generación de clientes de alto patrimonio. Hoy quiero hablar de algo que afecta directamente a los resultados de cualquier asesor que esté teniendo reuniones con potenciales clientes y es algo que muchas veces no se tiene ni siquiera en cuenta o no se busca la manera de mejorar porque lo vemos como algo normal. A lo que me refiero es a la tasa de presentación a llamada de ventas, es decir, cuántas de las personas que agendan una reunión contigo realmente se presentan. Es un problema más frecuente de lo que parece y la mayoría de los asesores lo atribuyen a que la gente no se compromete, a que hay mucho curioso, a que es difícil encontrar a alguien serio. Y en parte hay algo de verdad en eso, pero la realidad es que en la mayoría de los casos una tasa de presentación baja no es un problema de la gente, es un problema de diseño y los problemas de diseño tienen una solución. Voy a explicarte exactamente dónde se pierde la reunión y qué tiene que ocurrir para que la persona que agenda se presente a ella. Además, recuerda que tienes una carpeta de recursos gratuitos justo debajo de este vídeo, con herramientas y material diseñado para asesores financieros que quieren escalar su negocio. Este material ya lo estamos usando a día de hoy y nos está permitiendo agendar 10, 20, 25 llamadas cada mes con clientes con más de 50.000, 100.000 euros, etc. Tienes el enlace justo en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos al contenido. Primero me gustaría mencionar, para que quede muy claro, dónde está realmente el problema, porque si no se entiende bien el origen, cualquier solución que se aplique va a ser un parche, no una solución real. Cuando alguien agenda una reunión contigo y después no se presenta, lo primero que piensa el asesor o que suele pensar es que esa persona no era seria, que no tenía intención real, que simplemente estaba curioseando. Y puede que en algunos casos sea así, pero en la mayoría de los casos lo que ha ocurrido es algo mucho más concreto y mucho más evitable. Entre el momento en que alguien agenda y el momento en que tiene que presentarse hay un trecho. Ese trecho o espacio puede ser de horas, de días o de semanas, aunque nunca recomendamos agendar llamada en más de 4 días vista. Y lo que ocurre en ese espacio de tiempo o lo que no ocurre es lo que determina si esa persona se presenta o no. En la mayoría de casos que veo, ese espacio está completamente vacío. La persona agenda, recibe una confirmación automática, a veces ni siquiera eso, y después no vuelve a saber nada hasta el día de la reunión. Y durante ese tiempo, el nivel de interés y de compromiso que tenía cuando agendó se va enfriando progresivamente. La reunión, que en el momento de agendar le parecía importante, empieza a competir contra otras cosas, otros pensamientos, incluso otros asesores. Y cuando llega el día, cualquier excusa es suficiente para no presentarse. Y hay otro problema que aparece con mucha frecuencia y que hace que todo esto sea todavía más difícil de resolver, y es la falta de métricas claras. Muchos pueden saber que su tasa de presentación no es buena, pero no saben exactamente cuánto. No miden cuántas personas agendan, cuántas se presentan, cuántas cancelan con antelación, cuántas simplemente no aparecen sin decir nada, y sin esos números es imposible saber dónde está roto el sistema, porque todo parece un problema difuso en lugar de un problema localizable. Las métricas que hay que tener controladas para poder mejorar esto son concretas, y es la tasa de presentación bruta que haya llamada, cuál es el porcentaje de personas que agendan y se presentan, es el número más básico y el punto de partida, pero no es suficiente por sí sola. Hay que separar las cancelaciones con antelación de los no-shows puros, porque son señales completamente diferentes. Una cancelación con antelación puede indicar un problema de timing o de valor percibido. Un no-show o una no presentación sin aviso indica casi siempre un problema de compromiso desde el origen, que suele estar en la falta de cualificación previa. También hay que mirar si hay diferencias en la tasa de presentación según el canal por el que llegó la persona, porque eso dice mucho sobre la calidad del filtro que estás haciendo en cada canal. Sin estas métricas, mejorar la tasa de presentación es un proceso de prueba y error a ciegas. Con ellas se puede identificar exactamente dónde está o dónde puede estar la rotura y actuar de forma quirúrgica sobre ese punto. Ese es el problema real, no la falta de seriedad de la gente, sino la falta de un proceso diseñado para mantener vivo el compromiso y que la persona valore esa reunión que ha agendado contigo, y la falta de datos para saber qué parte de ese proceso está fallando. Cuando calculas el coste real de una tasa baja, los números lo cambian todo, porque con las mismas reuniones agendadas, pasar del 40% al 80% de presentación significa el doble de oportunidades reales sin cambiar nada en el proceso de captación. El primer factor que determina la tasa de presentación no ocurre después del agendamiento, ocurre antes. La forma en que alguien llega a agendar una reunión contigo tiene un impacto directo sobre la probabilidad de que se presente o no, y la diferencia entre alguien que ha llegado a través de un proceso con fricción real y alguien que ha agendado con un simple clic es enorme. Cuando una persona tiene que pasar por un proceso antes de poder agendar, cuando tiene que responder preguntas sobre su situación, declarar sus objetivos, explicar un poco qué le ha llevado a querer tener esa conversación, está invirtiendo tiempo y energía en el proceso de agendar, además de darte datos muy valiosos que luego podrás usar para la reunión con esa persona. Y esa inversión genera algo muy concreto, que es compromiso, porque nadie invierte tiempo en algo que no le importa. Es el mismo principio que explica por qué los eventos con entrada, aunque sea de precio simbólico, tienen tasas de asistencia mucho más alta que los eventos gratuitos sin ningún filtro. No es el dinero, que también, lo que genera el compromiso. Es el acto de haber tenido que hacer algo para conseguir ese acceso. Cuando alguien llega a tu agenda habiendo pasado por ese proceso, llega con un nivel de seriedad completamente diferente. Ha tenido que reflexionar sobre su situación antes de la reunión. Ha tenido que declarar lo que necesita. Ha dado varios pasos activos para llegar hasta ahí. Y todo eso hace que la reunión tenga un peso para esa persona que no tiene para alguien
alguien que agendó sin ninguna fricción previa. Por el contrario, cuando el proceso de agendamiento no tiene ningún filtro, cuando cualquier persona puede reservar un hueco en tu calendario en cuestión de segundos sin tener que hacer nada más, lo que estás diciendo implícitamente es que esa reunión no tiene ningún coste de acceso. Y lo que no tiene coste de acceso no se valora de la misma forma. El segundo punto clave es lo que ocurre entre el agendamiento y la reunión. Este es el espacio más crítico y el más descuidado, y es donde se pierde la mayoría de las reuniones que podrían haberse salvado. Cuando alguien agenda una reunión contigo, está en un pico de interés, acaba de tomar una decisión activa, acaba de dar un paso y en ese momento la reunión le parece importante y relevante. Ese es el mejor momento para reforzar ese compromiso, para mantener vivo ese nivel de interés y para asegurarse de que cuando llegue el día de la reunión, esa persona sigue estando en el mismo punto en el que estaba cuando agendó esa reunión. Lo que hace la mayoría de asesores en ese momento es nada, o en el mejor de los casos, un email o un mensaje de confirmación automático. Y el resultado es que ese pico de interés inicial se va desinflando con el paso de los días. La reunión, que en el momento de agendar ocupaba un lugar importante en la cabeza de esa persona, va perdiendo relevancia frente a otras prioridades que van apareciéndole. Y cuando llega el día, la energía con la que agendó ya no está. Lo que tiene que ocurrir en ese espacio de tiempo entre el agendamiento y la reunión es una secuencia diseñada para mantener ese nivel de interés activo. Algo que siga construyendo la relación, que siga demostrando criterio y autoridad, que refuerce lo que es la expectativa de lo que va a ocurrir en la reunión. No de forma invasiva, no saturando a la persona con mensajes constantes, sino con una presencia que haga que cuando llegue el día de la reunión, esa persona llega con el mismo nivel de interés o incluso con más del que tenía cuando agendó. Además, durante este proceso la idea es nutrir a la persona antes de la reunión. Es decir, junto a los recordatorios que se le hacen a esta persona, como vamos a ver más adelante, es clave meter contenido específico que preeduca a la persona y haga valorar más tus habilidades como asesor. Con ese trabajo bien hecho es lo que marca la diferencia entre una tasa de presentación del 40% y una del 80%, y no requiere que estés tú presente en cada interacción, requiere que el proceso esté diseñado para hacerlo de forma autónoma. El punto número 3 es la percepción de valor de tener una reunión contigo. Este es uno de los factores más subestimados y al mismo tiempo uno de los que más impacto tiene sobre si una persona se presenta o no. Cuando alguien agenda una reunión contigo, tiene una idea más o menos vaga de qué va a pasar en esa reunión, y esa idea, si no está bien definida, va a ser un problema, porque si la persona no tiene muy claro qué va a obtener en esa reunión de forma concreta, si no sabe exactamente qué va a cambiar para ella después de esa conversación, la reunión no tiene un valor percibido claro, y sin un valor percibido claro, la reunión compite en igualdad de condiciones con cualquier otra cosa que surja ese día. Un imprevisto en el trabajo, una tarea que se ha acumulado, un plan que surge a última hora, cualquiera de esas cosas puede ganarle a una reunión cuyo valor no está bien definido en la cabeza de la persona. Por el contrario, cuando alguien tiene muy claro qué va a obtener en esa reunión, cuando sabe que en esa conversación va a entender exactamente en qué punto está su situación patrimonial, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y qué podría hacer de forma diferente, esa reunión tiene un peso específico, tiene un valor concreto que la persona puede anticipar, y algo con un valor concreto y anticipado no se cancela tan fácilmente. Un simple mensaje antes de la llamada que diga algo como: en esta llamada vamos a analizar tu situación financiera en profundidad y te mostraré las mejores opciones de inversión para que puedas cumplir tus objetivos de vida, hace que la persona perciba la llamada contigo como algo que puede cambiar literalmente su vida y su situación económica. La percepción de valor de la reunión se construye antes de que ocurra, se construye en cómo se comunica lo que va a pasar, en cómo se describe lo que esa persona va a obtener contigo, en cómo se genera la expectativa de que esa conversación vale su tiempo. Y si ese trabajo tan importante no se hace, la reunión llega al día con un valor percibido mucho más bajo del que podría tener y del que tiene realmente. El punto número 4, y similar al segundo punto que vimos, es similar pero visto desde otro enfoque, y es el tiempo que transcurre entre el agendamiento y la reunión. Este es un factor técnico pero con un impacto muy real sobre la tasa de presentación, y es uno de los que más se ignora cuando se diseña el proceso. Hay una relación directa entre el tiempo que pasa desde que alguien agenda y el momento en que tiene que presentarse, y la probabilidad de que esa persona aparezca. Cuanto más tiempo pasa, más probabilidad hay de que la reunión se enfríe, de que surjan otros compromisos o de que el nivel de interés inicial baje hasta el punto en que presentarse deje de ser una prioridad. Una persona que agenda de hoy para mañana llega a esa reunión con el interés prácticamente intacto, porque no ha habido tiempo para que se enfríe, no ha habido tiempo para que aparezcan dudas o para que otras cosas le generen terreno. Por el contrario, una persona que agenda hoy para dentro de 3 semanas es una persona que va a pasar por muchos estados diferentes entre hoy y el día de la reunión, y cada uno de esos estados es una oportunidad para que la reunión pierda relevancia. Esto no significa que todas las reuniones tengan que ser inmediatas. A veces los calendarios no lo permiten y a veces el propio proceso de cualificación necesita un tiempo, pero sí significa que hay que ser muy consciente de cuánto tiempo se deja pasar y que cuanto más tiempo hay entre el agendamiento y la reunión, más trabajo tiene que hacer el proceso intermedio para mantener vivo el compromiso.
El rango óptimo varía dependiendo del canal y del perfil, pero como principio general, menos tiempo entre agendamiento y reunión significa más probabilidad de presentación. Y cuando el tiempo es inevitablemente largo, el proceso de mantenimiento del compromiso durante ese periodo se vuelve todavía más importante. Nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos un máximo de 4 días desde que la persona agenda hasta que se reúne con el asesor. El elemento número 5 son los recordatorios que usas y cómo están construidos. Los recordatorios son el elemento más visible del proceso post-agendamiento y también el que peor se ejecuta en la mayoría de los casos. El recordatorio estándar que genera cualquier herramienta de agendamiento automático es algo parecido a: te recordamos que tienes una reunión el día X a las 5 de la tarde. Aquí tienes el enlace. Punto, eso es todo. Y ese recordatorio cumple una función informativa mínima. Le dice a la persona que tiene una reunión, pero no hace nada más. No refuerza el valor de esa reunión. No reactiva el nivel de interés que tenía cuando agendó. Y no le recuerda por qué tomó la decisión de agendar, por lo que no genera ninguna expectativa sobre lo que va a ocurrir en esa reunión. Es un recordatorio administrativo disfrazado de comunicación, y en el contexto de todo lo que hemos hablado antes, eso es una oportunidad desperdiciada. Un recordatorio bien construido no es solo un aviso de que la reunión existe, es una comunicación diseñada para reforzar el compromiso, para mantener activa la expectativa, para recordar a la persona el valor concreto que va a obtener en esa conversación contigo. Este es el último punto de contacto antes de la reunión y como tal tiene que hacer el trabajo de dejar a esa persona en el mejor estado posible para presentarse. La diferencia entre un recordatorio genérico y un recordatorio diseñado con esa intención no está en la longitud ni en la complejidad, está en entender qué necesita escuchar esa persona en ese momento para que la reunión siga siendo una prioridad para ella. Y eso, cuando está bien ejecutado, tiene un impacto directo y medible sobre cuántas personas aparecen finalmente a esa reunión. Te recomiendo como mínimo usar 2 recordatorios, es decir, uno 2 días antes de la reunión y otro el día de antes. Como hemos visto, una tasa de presentación baja no es mala suerte, no es que la gente no sea seria, es una señal muy concreta de que algo en el proceso no está funcionando, y casi siempre cuando se analiza con detalles y con los datos correctos encima de la mesa, se puede identificar exactamente dónde está esa rotura. A veces está en la falta de cualificación previa y llega a cualquier perfil sin ningún nivel de compromiso real. A veces está en el vacío entre el agendamiento y la reunión y el interés se enfría sin que nadie lo mantenga activo. Otra simplemente está en que la reunión no tiene un valor percibido claro y compite en desventaja con cualquier otra cosa que aparezca. En la mayoría de los casos no es solo un factor, es una combinación de varios, pero todos tienen algo en común, son problemas de diseño, y los problemas de diseño se pueden identificar, se pueden corregir y cuando se corrigen los resultados cambian por completo. Una tasa de presentación alta no es el resultado de tener suerte con el tipo de gente que llega, es el resultado de tener un proceso construido para que eso ocurra. Y ese proceso, cuando está bien diseñado y bien medido, trabaja por ti de forma constante, sin depender de que estés tú presente en cada interacción. Estoy 100% seguro que aplicando todo lo que hemos visto hoy aumentarás tu tasa de presentación a llamada, igual que hemos hecho nosotros con los asesores con los que ya trabajamos. Por último, y como te comentaba al principio del vídeo, si quieres empezar a aplicar todo lo que hemos visto hoy y mucho más por ti mismo, tienes una carpeta con recursos gratuitos justo debajo del vídeo, con plantillas, herramientas y material pensado específicamente para asesores financieros. Simplemente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción para acceder y empezar a aplicar lo que ya usamos con nuestros propios clientes. Y si quieres avanzar mucho más rápido implementando todos nuestros sistemas en tu negocio, también vas a tener otro enlace justo debajo del vídeo, para poder agendar una llamada gratuita conmigo o con alguien de mi equipo. En esta llamada veremos en qué punto está tu negocio de asesoría ahora mismo y te explicaremos exactamente cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio paso a paso. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale a like. Un saludo y nos vemos pronto.